Recording in progress. Ahí sí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales de hoy martes 9 de enero de 2023. Y ahí está voy a darle la palabra a la señora secretaria para que pueda leer la cuenta hacia y luego yo voy a dar paso a la tabla, pero sí quiero mencionar que el senador Gaona viene en camino, va a llegar en unos 15 minutos más. Estamos presentes el senador Durana y quien habla, y la senadora Isabel Allende también la están llamando. No nos olvidemos que estamos con sesión en paralelo de la Comisión de Constitución, donde por el tema en cuestión, que es el nombramiento del fiscal nacional, hay varios senadores y senadoras presentes en esa instancia, como también con otras comisiones que están sesionando. Pero vamos a dar inicio, insisto, a nuestra comisión. Y como les mencionaba, le voy a dar la palabra antes de saludar a cada una y a cada uno a la señora secretaria y vamos a continuar con la tabla. Gracias, señora presidenta. Solo hay un documento para la cuenta, que es una solicitud del director de Asuntos Regulatorios de la SOFOFA, señor Alejandro Arriagada, con la que pide audiencia a la comisión para exponer los puntos de vista de la entidad respecto del proyecto de ley que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas latentes o saturadas, o sea, respecto al proyecto que vamos a continuar viendo desde el día de hoy. Eso todo, presidente. Sí, eso quería mencionar también el senador Gaona, porque sin perjuicio que no pueda votar, obviamente, pero sí puede estar presente de esa forma. Ah, ahí Catherine le mandó un link. Ya, gracias. El senador Gaona, bueno, que en todo caso viene en camino, pero se va a conectar. También parece importante mencionarlo. Entonces vamos a, por mientras, dar lectura a la tabla. Ah, perdón, respecto a la cuenta, la solicitud es para este mismo proyecto. Ahora, si yo creo que si la SOFOFA lo que pretende es ser escuchado, habiendo ya tenido nuestro periodo de recibir a distintas organizaciones, gremios, pero a la sociedad civil, podría enviar considerando sus apreciaciones y de esa forma tenerlas a la vista nosotros cuando ya tomemos una decisión. Pero la verdad es que nosotros tenemos un mandato de la sala, que es poder revisar y acordar un concepto, una definición en esta instancia, porque no nos olvidemos que estábamos, ¿cierto?, listos para votar, y nos parece muy importante que antes de acordar esa definición y concepto, y desde ya le agradezco, ¿cierto?, a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental que esté presente, era escuchar al Ministerio y al servicio. Así que ellos, en todo caso, estamos en la tramitación. Me parece pertinente, dado lo que solicitan, que envíen sus consideraciones, su argumento, y nosotros, lógicamente, que los tendremos a la vista y en consideración. Voy a dar lectura entonces a la tabla, que es continuar el estudio del informe complementario del segundo informe del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Boletín 11.140-12, dispuesto por la Sala del Senado en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2022. Conforme a lo acordado por la Sala, el informe complementario deberá precisar o definir el concepto de impacto crítico contenido en el nuevo inciso quinto del artículo 16 propuesto en el segundo informe de la comisión. Y dado que estoy dando lectura a la cuenta, en el segundo punto de la tabla vamos a definir el itinerario del estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente en materia de protección de zonas costeras, boletín 15.513-12, junto con la lista de invitados que serán convocados a su tramitación. Varios de los senadores y senadoras son autores del proyecto, así que al menos que eso quede acordado para continuar con la tramitación la próxima sesión. Y por último, no está en la tabla, pero sí me parece importante recordarlo, mañana nosotros no vamos a tener comisión porque a la misma hora hemos cedido nuestro espacio para que sesione la Comisión de Recursos Hídricos en un proyecto que estamos conociendo en Comisiones Unidas. Así que le doy la bienvenida y agradezco la presencia a la ministra
señora Maísa Rojas, a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, señora Valentina Durán, al jefe de gabinete del Servicio de Evaluación Ambiental, el señor Matías Ortiz, al jefe subrogante de la división jurídica, señor Ariel Espinosa, al funcionario de la división jurídica, señor Bruno Raglianti, y los asesores legislativos, señores Cristóbal Correa, Ignacio Martínez, que están conectados, ¿sí? Como también al jefe de la división jurídica del SEA, a la jefa, perdón, Genoveva Raceto. Así que vamos a darle la palabra a la directora del servicio, que es la invitada hoy en esta sesión, y si evidentemente la ministra también quiere intervenir, puede solicitar la palabra y se la daremos. Así que todos sabemos que estamos convocados a efectos del proyecto que ya mencioné, y nosotros la verdad que tenemos varias consultas que hacerle para poder tener un acuerdo en materia de definir de buena manera este concepto de impacto crítico que nos ha pedido la sala. Así que, directora, le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Les saludo a ustedes, a los senadores presentes, a los asesores, a la ministra, por supuesto. Me acompaña también Juan Cristóbal Moscoso, quien es jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, además de Genoveva Raceto, que ya la mencionaron, jefa de la División Jurídica, y Matías Ortiz. Bueno, vemos en este proyecto una importante intención de aplicar el principio preventivo e incluso precautorio con valiosos consensos parlamentarios, por lo que hemos visto, digamos, viendo la sesión anterior y examinando la tramitación. Y los comentarios que vamos a hacer, sin perjuicio después de contestar las preguntas que ustedes tengan, tienen que ver con considerar criterios de eficiencia y de eficacia de los recursos del Estado, y también con explicar de mejor manera lo que hacemos nosotros. Entendemos que estamos frente a un proyecto de ley cuyo objetivo es acotado, y es hacerse cargo de una transitoriedad entre la declaración de la saturación o latencia y la dictación del correspondiente plan, en el entendido de que el objetivo final debiera ser fortalecer este último instrumento de gestión ambiental, que son los planes de descontaminación o los planes de prevención, que son aquellos que dan certeza jurídica, ¿no es cierto?, en concordancia con las normas de calidad. El sistema de evaluación de impacto ambiental, sin duda, que opera mejor y otorga mayores certezas cuando existen instrumentos previos, como son los planes de descontaminación y los planes de prevención. Así opera de manera más armoniosa, porque estos planes entregan herramientas como son, por ejemplo, la posibilidad de compensar emisiones. El sistema que nosotros administramos es un instrumento que aplica política pública y que busca entonces asegurar el cumplimiento de la política ambiental que se definen a través de leyes, ¿no es cierto?, y de decretos. Entonces, volviendo al efecto de este proyecto, entendemos que se va a definir en la declaración de zonas latentes o saturadas qué se va a entender por impacto significativo en relación con esos casos, si es que entiendo bien qué es lo que se ha abordado hasta ahora, y también qué se va a entender por impacto crítico, que sería este nuevo concepto que se agrega, que es nuevo. Entonces, los proyectos ingresan por declaración o por estudio. Las declaraciones, como ustedes saben, no contemplan planes de medida. Los estudios sí los contemplan. Entonces, el primer efecto, ¿no es cierto?, en este aspecto de este proyecto es que se va a definir cuándo aplica, digamos, cuándo tenemos que entender que bajo el artículo 11 hay impacto significativo en relación con el contaminante del que sea objeto la norma y la consecuente declaración de zona latente o saturada. Eso significa que más proyectos van a ingresar como estudio. Entonces aquí hay una presunción, ¿no es cierto?, que va a generar este proyecto de ley, y estos proyectos van a tener que contemplar medidas para hacerse cargo de sus impactos. Y si esas medidas no son adecuadas, entonces se generará un impacto crítico que va a acarrear, digamos, el rechazo del proyecto. Eso también es lo que hoy día sucede, solo que hasta hoy no existe, no está definido ese concepto de impacto crítico. Sin embargo, cuando se establece en el marco de una evaluación de impacto ambiental, un proyecto ingresa reconociendo un impacto significativo o durante la evaluación lo reconoce, si no logra establecer medidas que se hagan cargo de ese impacto significativo, perdón, creo que dije crítico, si no logra establecer medidas que se hagan cargo de ese impacto significativo, eso es precisamente una causal de rechazo hoy día, ¿cierto? Solo que hoy día lo que entiendo es que
a través de este proyecto de ley quieren definir lo que va a ser un impacto crítico. Yo quisiera valorar la importancia de la certeza. De hecho, en los ejes de la gestión que me ha tocado ya exponerlos en esta comisión, está justamente administrar un sistema, una evaluación de impacto ambiental técnica y de excelencia, lo que implica entregar certezas a todos los administrados, incluyendo, por cierto, los titulares de los proyectos, de cuáles son los criterios de evaluación. Se mostró en una sesión anterior un informe que nosotros como servicio entregamos al DICTUC precisamente con el objeto de reducir la discrecionalidad y las diferencias de criterios que puedan haber entre regiones. Justamente con ese objeto es que nosotros en el servicio encargamos ese estudio, porque sabemos la importancia de ir generando esas certezas. Y por eso es que nosotros, en el marco de las funciones que nos otorga la ley 19.300 en el artículo 81, trabajamos permanentemente en generar criterios y guías de evaluación. De hecho, el artículo 81 de la ley 19.300 en su literal D nos otorga la función de uniformar criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establezcan los ministerios y demás organismos del Estado competentes mediante el establecimiento, entre otros, de guías trámites. Esa es una función que para nosotros es muy importante, que es la rectoría técnica exclusiva que tenemos en materia de evaluación ambiental. Entonces, como servicio, quiero, señora Presidenta, que tengan en cuenta que estamos trabajando precisamente en reducir la discrecionalidad y las diferencias de criterio entre las regiones para que todos entiendan lo mismo por impacto significativo. Y en ese contexto, estamos ahora, está en nuestra programación y estamos trabajando en un documento técnico que es un criterio de evaluación justamente elaborado en base a la necesidad de disminuir esta discrecionalidad respecto del literal A del artículo 5 del reglamento, que es una expresión del artículo 11, que es el que dice cuando un proyecto tiene que ingresar como estudio, en relación con la superación de los valores de las concentraciones y periodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes, o el aumento de disminución significativa según corresponda de la concentración por sobre los límites establecidos en esta. Entonces, justamente estamos trabajando respecto de las normas primarias en materia de aire, en fijar una regla clara para que no haya diferencia, digamos, entre las regiones y entre las direcciones regionales, para decir cuándo en relación con la superación de normas de material particulado 2,5 y en el futuro de material particulado 10, se pueda definir cuál es el umbral de un impacto significativo. Ahora bien, si en relación, si producto de este proyecto de ley se fija una regla en que el Ministerio del Medio Ambiente, a través del decreto que declara zona latente o saturada, establece cuál es el impacto significativo y también cuál es el impacto crítico, nosotros obviamente lo vamos a considerar y lo vamos a aplicar porque es nuestra función. ¿Qué riesgo o qué consecuencias va a tener esta regla? Primero, nosotros vemos que se puede generar de alguna forma un incentivo perverso de subestimar las emisiones, es decir, los titulares de proyectos van a tratar de ingresar igual y van a tratar de subestimar las emisiones para que sus proyectos o estén bajo el umbral de impacto significativo o bien, por supuesto, no alcancen a estar sobre el umbral de un impacto crítico. Nosotros hemos creado, estamos sacando, se las vamos a mandar, una resolución con la modificación de la estructura interna de la dirección ejecutiva y estamos creando un departamento de especialistas y cambio climático. Y en ese sentido, les paso desde ya el aviso, ¿no es cierto? Necesitamos más recursos para poder modelar y revisar con mayor acuciosidad. Si este proyecto se aprueba, va a requerir también un mayor esfuerzo de nuestra parte como servicio y mayores capacidades para poder modelar adecuadamente las emisiones atmosféricas. Otra consecuencia que va a tener este proyecto, si es aprobado los términos que están pensando, es que, por supuesto, más proyectos que ingresan van a ingresar por estudio. Esto también encarece la evaluación, la hace más compleja por una muy buena razón que tiene que ver con el principio preventivo, y también no se puede desconocer que de alguna forma va a ser visto como un desincentivo a la inversión en las zonas saturadas hasta que no exista un plan. Entendemos que es parte del objetivo también en miras de
en función del principio preventivo que se está resguardando con este proyecto de ley. Y también otra eventual dificultad que podemos observar, que igual es importante tenerla en cuenta, es que se podría retrasar o más bien dificultar, hacer más compleja la elaboración de los instrumentos que nos interesa mucho que salgan y que sean aprobados, como son los planes de prevención y de descontaminación, porque se le agrega un requerimiento o un paso adicional técnico que tiene una dificultad técnica a la dictación de las zonas latentes y saturadas. Es decir, a lo que hoy día ya tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente cuando dicta el decreto de zona latente y saturada, se agrega una definición de un criterio adicional que antes no tenía. Pero nosotros, por supuesto, tenemos la mejor disposición y obviamente vamos a aplicar esos umbrales que ahí se establezcan, pero igualmente queríamos contarles que nosotros estamos trabajando, está en nuestra programación, y definiendo esos umbrales, esos criterios de impacto significativo, no crítico porque no era una noción que existía, pero sí de impacto significativo para reducir exactamente la discrecionalidad que hoy se produce, porque nos interesa mucho ir unificando criterios en el marco de asegurar una evaluación de impacto ambiental técnica y de excelencia como debe ser. Eso es lo que podría informar por ahora, señora presidenta, y por supuesto estamos disponibles junto al equipo para poder aclarar cualquier duda que surja en esta comisión. A ver, muchas gracias, directora, y a todo su equipo aquí que la acompañan. A mí me gustaría ir un poco más atrás, aprovechando que la tenemos acá en la comisión en este tema, para este proyecto. Y quiero tratar de transmitirle cuál fue el espíritu de quienes somos autores de este proyecto, que fue presentado ya hace bastante tiempo atrás, incluso desde la Cámara de Diputados y Diputadas, y que ha tenido un avance al punto de que hace 1 o 2 semanas, ya no me acuerdo bien, pero estuvo por votarse en el Pleno y de esa forma poder despacharlo a la Cámara. Lo quise recalcar porque si ha llegado hasta esa instancia es por el diálogo, los acuerdos y la convicción que hay de poder avanzar en una idea como la que plasma el proyecto, que lo que busca es que en un periodo, por lo tanto no es para establecerlo de manera constante en nuestro ordenamiento, sino que en un periodo claramente determinado, que es desde que una zona se declara latente o saturada, y lo voy a decir de esta manera, es decir, donde ya hay un nivel de contaminación o un peligro para la salud de las personas, y el plan de descontaminación, su ejecución, porque también sabemos que desde que se decreta un plan, desde que se decreta un plan de descontaminación, porque también sabemos que estos demoran en el tiempo, no tienen efecto de un día para otro, pero sí estamos considerando algo prudente, que es desde que ya tenemos un plan para ir mitigando una zona, para ir recomponiendo una zona, pueda mediar una mayor exigencia en determinados proyectos. Y aquí me quiero detener, y sabiendo que esta sesión es pública, porque además lo conversamos en la sesión pasada, que uno de los puntos que surgió como alerta dentro del Pleno cuando este proyecto se iba a votar por los 50 senadores y senadoras era que quedara claramente establecido el espíritu nuestro, en realidad, que es que sean proyectos que de una u otra manera dieron paso a que una zona fuera declarada latente y saturada. Es decir, voy a ser más clara incluso, no estamos hablando de proyectos inmobiliarios, no estamos hablando de la pavimentación de las carreteras, no estamos hablando de que si el día de mañana una zona que ya fue declarada latente y saturada, por lo tanto estamos hablando de zonas mal llamadas de sacrificio, pero donde el desarrollo, la calidad de vida de los vecinos no es la mejor si es que la comparamos con otras, que a través de una ley vamos a impedir, insisto, y pongo otro ejemplo más sensible, la construcción de un hospital, la construcción de una escuela o la construcción, ¿cierto?, de espacios públicos que puedan venir a tener un mejor desarrollo y una mejor calidad de vida. Dicho aquello, el mandato del Pleno, como leía yo al inicio de esta comisión, era poder tener claridad de qué se va a entender por impacto crítico, entendiendo a su vez que en el proyecto ya está establecido el concepto de impacto significativo. Y algunos han dicho incluso que no era necesario establecer este concepto, el último, el de impacto significativo, sino que remitirlo solamente al artículo 11, o que en el caso del impacto crítico también han dicho que se podía eliminar, pero allí surge otro inconveniente y por eso es importante su presencia, porque esas alternativas han surgido
y lo voy a decir de esta manera, y valoro mucho que se esté trabajando para reducir la discrecionalidad y que todos en definitiva entiendan lo mismo cada vez que se ingresa al sistema, que el día de mañana el SEA no pueda interpretar más allá del espíritu que tuvimos nosotros como legisladores. Y por eso, insisto, es tan importante la presencia suya en la comisión para que nosotros podamos tomar una definición y ojalá acordada de qué estamos entendiendo por impacto crítico y que busca, insisto, poder restringir desde la mirada de mayores exigencias solamente a proyectos que dieron paso a que una zona fuera declarada latente o saturada y que durante ese tiempo al menos, es decir, antes que se empiece a ejecutar un plan, no contaminemos más una zona o no pongamos más en peligro la salud de las personas. Entonces, la primera pregunta, después de haber hecho un poco de historia respecto a este proyecto, directora, es si las propuestas que nosotros hemos ido conversando, no sé si alguien allí en el servicio siguió la discusión y si no, yo a esta altura no tengo ningún problema en leerle algunas que una surgió desde el Ejecutivo y la otra hemos ido conversándola acá entre los senadores y senadoras de la comisión, pero si eso ustedes lo están interpretando de la misma forma en que hoy día lo estamos interpretando nosotros. Y para nosotros es muy importante esa opinión técnica porque para poder tomar un acuerdo en este concepto, y yo siempre he dicho que prefiero demorarme un poco más, dado que a mí me toca presidir esta comisión, a llevar, ¿cierto?, un concepto donde después tengamos una interpretación que haga más perjudicial incluso el desarrollo de una comuna, que es lo que, a cambio, digamos, de lo que sí estamos tratando de lograr, que es que se les asegure durante un tiempo determinado al menos una situación estable y no con estos proyectos una mayor contaminación. Entonces, directora, por ahora nosotros lo que tenemos en el proyecto en estos puntos es, insisto, definido el concepto de impacto significativo. Nos estamos convocando, dado el mandato del Pleno, a definir el impacto crítico y le voy a dar la palabra a la señora secretaria para que podamos hacer lectura de la propuesta que envió en su momento el Ejecutivo, salvo que alguien del Ejecutivo también, no solamente vea a la ministra, sino que a los mismos asesores legislativos quiera tomar la palabra, no tengo ningún problema. Y luego una propuesta que hemos estado trabajando a través de nuestros asesores y que, insisto, ojalá podamos votarlo hoy día, pero si no, yo no tengo ningún inconveniente que lo hagamos el día lunes si es que esto requiere de una mayor revisión, siempre con el ánimo, y para eso, insisto, fuimos mandatados desde el Pleno, siempre con el ánimo de que lo que buscamos en este tiempo determinado es una mayor exigencia a proyectos que dieron paso a declarar una zona latente o saturada o a proyectos que sabemos requieren de una mayor exigencia porque van a venir a profundizar una situación compleja medioambientalmente o a la salud de las personas de una determinada comuna en este periodo de tiempo. Así que le voy a dar la palabra a la ministra y continuamos con el orden de la revisión de los conceptos. Ministra. Buenas tardes, presidenta, por su intermedio. Saludo al senador que está ahí presente. Disculpe, no, en realidad prefiero que usted siga con su planificación de la sesión. Yo pensaba mencionar el que se había efectivamente trabajado durante la semana pasada y hay una definición de impacto crítico que parece que ya está consensuada entre los asesores y el Ejecutivo, así es que, pero adelante, por favor, presidente, yo puedo después comentar con respecto a esta propuesta que entiendo que ya está consensuada. Gracias. Gracias, ministra. Entonces le damos a dar la palabra, no sé si es Bruno o que me dicen que efectivamente es el que se ha estado trabajando. Ignacio. Bueno, tomen alguno de ustedes la palabra y nosotros vamos a ir revisándolo a través de nuestros asesores con lo que tenemos acá e insisto, desde el servicio nos interesa mucho la opinión respecto de este borrador de concepto. Gracias, presidenta, por su intermedio. Bueno, contarles que nos pudimos reunir la semana pasada con los asesores, con sus asesores,
y trabajamos en base a las distintas propuestas, tanto la propuesta que presentamos nosotros en la sesión pasada, pero también las propuestas que nos hicieron llegar sus asesores, y tratamos de llegar a una versión que comprendiera todas las inquietudes y requerimientos que hicieron. Tratamos de resolver también dudas. Ahí estuvo Bruno y Ariel también trabajando con nosotros en ese día. Y voy a leer la propuesta, no sé si la tienen a la vista. No No, la tienen los senadores a la vista. no la tienen a la ¿Me la vista. A pudieran ver, mandar por el chat? ¿la puedo mandar por el chat? Impacto Sí, crítico. ¿La tiene usted? No. Bueno, la mandaron los asesores ya. la mando por el chat enseguida. Ahí sí, ¿no? ¿Le llegó por el chat? ¿Sí? Sí, ahí nos está llegando, porque primero le llega la secretaría y ahora a nosotros, un minuto. Ya, perfecto. Sí, ya la tenemos a la vista, así que dale, Ignacio, gracias. Ya voy a proceder a leerla. Por impacto crítico se entiende la alteración del medio ambiente, en especial a la salud y a los componentes ambientales, provocada directo o indirectamente por un proyecto de actividad que no puede ser mitigada, reparada o compensada adecuadamente en conformidad con el decreto que declare la zona como latente o saturada. El reglamento establecerá los criterios específicos que permitan establecer la existencia de un impacto crítico. En base a esta definición, creemos que abordamos como las mayores inquietudes que habían. Primero, se establece un énfasis en la afectación a la salud, a la población y a los ecosistemas, que era una de las solicitudes que había tenido expresamente la senadora Allende, ¿cierto? Luego, establecemos que la definición de impacto crítico se distingue claramente de la definición de impacto significativo, establecer que esta alteración al medio ambiente no puede ser mitigada, reparada o compensada. Así se hace una distinción clara entre ambos tipos de impacto. Luego, vincula claramente la determinación del impacto crítico a lo que se establezca en el decreto que declara la zona como latente o saturada. Y en cuarto lugar, se establece expresamente que el reglamento va a determinar los criterios específicos para configurar la existencia de un impacto crítico. Entonces ahí se estarían resolviendo en parte como todas las inquietudes que se presentaron en la sesión pasada, y con eso estaríamos llegando a una propuesta bastante consensuada entre los senadores y el Ejecutivo. Gracias, Ignacio. Dos consideraciones. Efectivamente, con esto, ¿cierto?, estaríamos logrando un acuerdo para responder a consultas o dudas que teníamos en la sesión anterior, como por ejemplo, el que sean proyectos o actividades que no puedan, que su actividad, que su ejecución, evidentemente, no puedan ser mitigadas, reparadas el impacto o compensadas adecuadamente en conformidad, y esto es muy importante, con el decreto que declara la zona latente o saturada. O sea, si un decreto fundado, evidentemente, ¿cierto?, argumentado, declara una zona latente o saturada, el proyecto o la actividad que se está evaluando tiene que ser de tal envergadura para ser considerado crítico que su efecto no puede ser mitigado o reparado con ese decreto. O en virtud de ese decreto, de lo que establece ese decreto. Y luego también dijimos que el reglamento establecerá los criterios específicos, el reglamento de esta ley, el futuro reglamento de esta ley, establecerá los criterios específicos que permitan establecer la existencia de un impacto crítico para no dejarlo establecido en la ley. Eso también podría surgir a modo de pregunta al servicio. Y lo otro que me parece importante hacérselo ver al servicio es que la duda que surgió entre los senadores y senadoras cuando estábamos en el Pleno para votar este proyecto, y por eso nos mandataron a dejar claramente establecido esto de impacto crítico, es que quede claramente establecido que no estamos hablando, insisto, algo lo dije cuando di inicio a la sesión, de proyectos como los inmobiliarios, los de obras públicas, los sociales, por llamarlo de alguna manera. Y la pregunta directamente es si con esta definición el servicio podría entender aquello. Sé, y nosotros también estamos yendo mucho más allá con esta confianza, pero sé que uno podría decirlo caso a caso, no estamos en ningún caso preguntando en el caso a caso, pero sí, si estamos evidentemente entendiendo lo mismo desde el punto de vista de un impacto crítico, teniendo ya un decreto de zona latente o saturada que haya indicado, ¿cierto?,
cuál es esa mitigación o reparación en la que hay que entrar el día de mañana. Senador, no, ya. Eso por mi parte, así que le voy a dar la palabra a la directora, salvo que la ministra quiera decir algo después de haber leído el concepto. Directora. Sí, gracias. Perdón, ministra. Perdón. Ministra. Estoy usando el Zoom en un dispositivo nuevo y estoy medio perdida todavía con las cosas. Sí, muchas gracias. Yo creo que queda claro, quizás para también recordarle a la directora, hubo en la discusión de la sesión pasada un senador en particular que estaba preocupado de que esto quedara poco explícito en la ley, que cuánto se podía incluir en la ley y no en el reglamento, y ahí dimos un par de ejemplos, y yo creo que en la conversación quedó bastante claro que era difícil ser más específico de lo que se es en este momento, porque cuando uno declara una zona en particular saturada o latente, es sobre una o más normas en particular, puede ser, etcétera. Entonces, era muy difícil decir cosas más específicas en la ley, pero eso sí va a quedar en el decreto, y el decreto entonces va a decir esta zona está declarada por ejemplo, material particulado de 10 micrones, y crítico va a ser considerado, y aquí el decreto lo va a decir, por ejemplo, si su proyecto va a significar una contribución del 10% o el 5% o el 20% de las emisiones de tal contaminante. Entiendo de que la directora manifestó ahí que entonces podría haber un incentivo un poco perverso al proyecto a subestimar sus propias emisiones, pero bueno, yo creo que eso es un poco inevitable, pero pensémoslo en positivo, más bien el proyecto podría tener el incentivo de asegurarse de que no vaya a contribuir en tal magnitud a las emisiones para poder ser considerado de ingresar, y con eso se cumpliría el objeto de la ley, que es durante el periodo en que se declara y que existe el plan, de no someter a la población a mayores efectos a su salud. Gracias. Gracias, ministra. Directora. Muchas gracias, presidenta. En relación con su pregunta, a mí no me queda claro que se excluya algunas tipologías o que esto se restrinja solamente a algunas tipologías de proyectos en los términos que está redactado. Entonces, en ese sentido, si quisieran que esto no aplique para proyectos, como usted ha señalado, de viviendas sociales, de infraestructura o de carretera, cualquier otra cosa, quizás sería bueno explicitarlo, porque la otra alternativa es que los decretos de zona latente o saturada lo haga, pero sí, tendría que tener una habilitación legal. Quizás sería bueno, me permito sugerir, digamos, que se especifique esto, porque de la lectura que nosotros damos sin haber estado en esta discusión, pareciera ser que esto puede aplicar para cualquier proyecto. Y ustedes, como saben, los proyectos pueden generar emisiones atmosféricas incluso en su construcción. De hecho, casi todo proyecto genera emisiones a la atmósfera en la fase de construcción. La construcción, por definición, levanta polvo, ¿no es cierto? Entonces, si se quiere restringir y establecer para algunos tipos de tipología lo que sean más significativos en generación de emisiones durante su ejecución, podría ser bueno señalarlo en el texto de la ley. Y lo otro que yo, en relación con esta definición, bueno, yo había entendido que era que en la declaración de zona latente o saturada se iban a fijar los criterios, pero ahora entiendo que se está hablando de un reglamento previo a la declaración de zona latente o saturada. Eso no lo habíamos entendido. Si tienen algún asesor mío que quería hacer alguna jefe auditor, ¿no? ¿Querías decir algo? Sí. Matías. Tal vez la forma en que está entendido, según se lee literalmente de esas descripciones,
va a existir esta ley que permite a los decretos establecer qué es lo que es un impacto crítico. Y además, el reglamento de esta ley va a fijar cuáles son los criterios para que dentro de ese decreto se puedan fijar dichos umbrales. Así que lo que finalmente fija el decreto son umbrales para determinados contaminantes según sea la declaración de zona latente o saturada. Y en ese aspecto, el umbral o el rango que va a quedar dentro del decreto es lo que podría determinar que ingresarán algún proyecto y no otro. Pero siempre va a quedar la posibilidad de que cualquier proyecto, independiente de la tecnología que sea, pueda generar ese máximo que queda dentro del decreto. Así que ex ante esta definición no excluye algunas actividades. Sí, a ver, sobre el punto, sobre lo último, lo siguiente, y lo voy a poner a modo ejemplo muy, muy básico, pero creo que sirve para el objetivo. Cuando uno le diagnostican una enfermedad, en ese momento te entregan un tratamiento. ¿Me explico? O sea, cuando ya la autoridad determina una zona como latente o saturada, es ese decreto el que debería, cierto, decir que en un determinado momento, por lo menos a través de criterios, pero en un determinado momento se puedan tener a la vista para los proyectos que puedan seguir presentándose al servicio para su evaluación y eventual ejecución en esa determinada zona. O sea, al menos lo que nosotros hemos ido como formando esa convicción de que en ese momento, en ese decreto que decrete una zona latente o saturada, deberían establecerse ciertos criterios. Luego de eso, con esta ley, como esta ley va a establecer nuevas normas entre este tiempo, entre este decreto y el plan de descontaminación, ya al menos acordado, ni siquiera en ejecución, porque insisto, cierto, requiere un tiempo mayor, se desarrolla en el tiempo. El reglamento de esta ley es el que al final del día también va a hacer la bajada, por decirlo de alguna manera, cierto, en virtud de esta ley, pero considerando lo que se tiene en vista en los decretos de latencia o saturación. Por eso lo pensamos así y por eso me quise referir al último punto. Voy a hacer un paréntesis muy importante porque acaba de llegar el senador Gaona, me imagino que muy importante, que venía conectado, pero brevemente, senador, quiero comentarle que expuso, ¿cierto?, la directora del Servicio de Evaluación Ambiental y luego la ministra, pero aquí sí tenemos el punto al que hemos tratado de llegar, que es que todo acuerdo de una definición de impacto crítico para que no haya duda respecto de qué proyectos nos estamos refiriendo, que son los que dieron paso a que una zona fuera declarada latente o saturada y aquellos que vayan a producir un impacto crítico, nos han recomendado mejor dejar explícitamente establecido cuáles entonces quedan fuera, ¿cierto? Que yo ponía de ejemplo la construcción de vivienda, la pavimentación de carretera o construcción, por ejemplo, de obras públicas. Bueno, ahí ya tendremos que ver qué redacción, pero sí que esto quede explícito porque con el concepto de impacto crítico que tenemos, que fueron trabajando a través de nuestros asesores y en conjunto con el Ejecutivo, podría no entenderse de esa manera. ¿Ya? Así que, bueno, no sé si quiere tomar la palabra, no, el senador Durana primero, sí, que llegó ahora la palabra, y luego el senador Gaona, y le voy a volver a dar la palabra a la directora porque yo intervine en realidad sobre el último punto que era que reglamento, pero no hemos dicho nada sobre esta sugerencia de dejarlo explícito. Senador Durana. Gracias, presidenta. Lo que ha manifestado la directora del Servicio de Evaluación Ambiental obviamente es el punto de la discusión en la que hemos estado mandatados desde la sala y ha sido el punto de acuerdo que es el que tratamos de conseguir en esta comisión. Básicamente desde la mirada de que si bien existen zonas que puedan ser declaradas latentes, saturadas, o también las denominadas zonas de sacrificio, muchas veces esas zonas no permiten que se generen obras de desarrollo, obras de adelanto, por estar en esta condición. Entonces yo comparto la definición a la cual se ha llegado a consenso en torno a poder distinguir claramente lo que es impacto crítico con lo que es impacto significativo. Pero percibo en relación a la definición de impacto crítico en que
¿cuáles van a ser los umbrales, los considerando que ojalá sean lo más interpretativo posible en el reglamento para poder definir cuál va a ser la evaluación objetiva que va a tener una determinada construcción, obra o proyecto que se vaya a desarrollar? Obviamente no proyectos que son los que causaron esta zona latente o saturada, pero sí otros proyectos que permitan no tener postergada a esas comunas que lamentablemente por largo tiempo han estado con zonas latentes, con zonas saturadas o con zonas declaradas como emergencia. Entonces, finalmente, presidente, es que el punto de inflexión se genera o lo dejamos en la ley o creemos en el reglamento. Pero si el reglamento no logra interpretar efectivamente lo que nosotros hemos querido plasmar en esta conversación o lo que nos ha mandatado la sala, ese es el punto que finalmente puede que no estemos cumpliendo, no estemos logrando. Llegó el senador Gaona, él hablaba de una medición métrica, que ponía números, ponía objetividad, porque lo peor es que esto quede a la subjetividad de un determinado servicio. ¿Cómo finalmente somos capaces de que estos umbrales sean objetivos y sean claramente identificadas por todas las partes al momento que se está evaluando un proyecto? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Durana. Senador Gaona. Presidenta, bueno, primero excusarme por el retraso. La verdad es que estábamos en Santiago en otros temas también. Esto es una locura. Pero bueno, yo tengo algunas cuestiones más bien de fondo en esto, que tomo como ejemplo este proyecto de ley y específicamente esta definición o los alcances de esta definición de impacto crítico, diferenciando los impactos significativos. Aprovecho esto para plantear un tema que a mí me parece que es bastante más amplio y más de fondo, y que tiene que ver con la interpretación de la norma. Y nos pasa frecuentemente en los distintos servicios de evaluación ambiental, es cómo los evaluadores de los proyectos interpretan. Es por eso de que en la medida que nosotros vayamos definiendo criterios, instalando métricas en lo posible, hasta donde sea posible, permitimos menos subjetividad y acotarse más y apegarse a la norma. Hoy día los temas ambientales en general, así es como se ha ido desarrollando todo esto de la evaluación, y nuestra ley 19.300 ha tenido una serie de evoluciones, y efectivamente hoy día hay mucho más preocupación por los temas ambientales de lo que había hace 20, 30 años, también ha generado la especulación. Y esa especulación no solo por la vía de los titulares, sino que también por la vía de los mercados o industrias ambientales que se han ido desarrollando en torno a la defensa de las comunidades, en torno a la defensa de la flora y la fauna, pero que finalmente termina siendo especulativo y termina arreglándose con plata arriba de la mesa. Porque eso es lo que ha estado pasando, y ejemplos de eso hay en muchos, y como que le ponen precio al medio ambiente y a la contaminación. Y eso tiene que ver con la interpretación. Por eso, por ejemplo, interpretación entre qué es lo que es permanente y qué es lo que es ocasional. Para graficarlo de una manera bien simple, en la región de Coquimbo tenemos transhumantes, cabreros, y resulta de que se instala un proyecto de cualquier tipo, de energía fotovoltaica, en fin, de lo que sea, en zonas que son deshabitadas. Pero resulta que el transhumante, una vez al año o cada 2 años, dependiendo del clima, va y sube a pastorear por allá. Y resulta que el servicio de evaluación ambiental lo podría, o el evaluador lo podría evaluar como como que vive permanentemente allí, por lo tanto hay un efecto sobre esas personas y por lo tanto hay que hacer una relocalización y hay que hacer una serie de cosas. Estoy extremando el caso, que es un ejemplo verídico, que tiene que ver con la interpretación que le damos a esto. Y es por eso mi preocupación que no quede bien definido y acotado los criterios en la ley, de tal manera de dejar lo menos posible a la subjetividad y a la apreciación
personal que tienen los evaluadores de los proyectos. Algunos que son mucho más protectores del medio ambiente y otros que son bastante más relajados con la protección del medio ambiente. Eso es para evitarnos esa subjetividad y esa primacía de la opinión personal de los evaluadores. Creo yo de que hay que efectivamente definir claramente los criterios por los cuales se van a definir estas cosas, porque si no vamos a volver y esto va a ser un loop sin fin. Y hemos visto cosas increíbles, como por ejemplo el caso de las cosas que no son mitigables. Ningún proyecto, todo proyecto causa un impacto. Hay un ejemplo en una zona en el sur de un sapito que le afectaba el ruido de los aerogeneradores, por ejemplo. Entonces, que está bien, y que hay que relocalizar y todo lo más, y finalmente terminan cayendo ese proyecto por cosas que la gente interpreta o los evaluadores interpretan que no son mitigables. Es por eso de que yo creo que tiene que haber necesariamente una definición de criterios. A mí me parece que la definición que llegaron con los asesores es más de lo mismo. Yo la verdad, bueno, una mejora un poco, que a lo menos hace una alusión a tal cosa, pero no, a mí no me deja satisfecho lo que se acordó y sin perjuicio que mis asesores participaron, pero sin perjuicio de ello, al final las decisiones las toma uno. Y a mí por lo menos no me deja satisfecho la definición que se llega, porque no establece criterios bien definidos. Entonces, eso es mi preocupación, Presidenta. Muchas gracias, senador. Le voy a dar la palabra a la directora del CEA o a alguno de sus asesores. Y sí, quiero recordar algo. Nosotros no estamos haciendo un proyecto de ley para que opere lo que ya opera, que es que puede ingresar cualquier proyecto cuando una zona ya está declarada latente o saturada, cualquiera dentro de la normatividad que tenemos. O sea, estamos haciendo un proyecto de ley para hacer más exigente el ingreso de determinados proyectos dada una zona que ya fue declarada latente o saturada y en un tiempo determinado que es el que hemos convenido. Y evidentemente, y por eso estamos acá de nuevo, porque podríamos haber votado la zona pasada, estableciendo un concepto, una definición que nos permita a todos entender lo mismo, que es que estamos hablando de proyectos que dieron paso a y no de aquellos que ya hemos mencionado como ejemplo, ¿cierto? Los viviendas, carreteras u obras públicas, en fin. Directora. Sí, Presidenta, prefiero ceder la palabra a Ariel, que él había pedido quizás que quería hacer alguna especificación y yo con gusto después... Perfecto. Gracias, Ariel. Por su intermedio, Presidenta, sí, solo ratificar algunas de las ideas que yo creo que hay cierto consenso y la dificultad que tenemos que subsanar es cómo llevarlas al texto. Cuando expusimos que existían distintos criterios que en algún momento habían sido utilizados para descartar el impacto significativo o decir esto es significativo y por lo tanto tenemos que evaluarlo con mayor precisión, estaban también los temas de temporalidad de las emisiones, cuánto duraba el periodo en que se emitían las emisiones, el tipo, la naturaleza y el efecto que podían tener en la variación de las concentraciones, ¿cierto? Lo que respiran las personas. Por lo tanto, yo creo que hay consenso en que esos son los elementos para diferenciar algunos proyectos de otros. Es en esa lógica, entendiendo que hay consenso en que ese es el objetivo que busca el proyecto, es muy peligroso hacer referencia en la ley a ciertas tipologías en donde no va a aplicar esto, porque muchas veces las tipologías se combinan. Entonces puede resultar una fórmula muy inadecuada para hacer ese descarte y que no va al fondo de lo que se plantea. Tampoco resultaría muy apropiado hacer referencia a una etapa específica, porque hay proyectos que son casi pura etapa de construcción y se agotan a veces en la etapa de construcción. Podría ocurrir o algún caso hipotético. Entonces, yo creo que a lo que todas las palabras apuntan es que dar un poco más de elementos. Sin duda esto no va a quedar a interpretación de los evaluadores, porque va a estar la referencia en el decreto que declara zona saturada o latente, por lo tanto veo muy difícil que eso pueda ocurrir. De hecho ha sido el espíritu de este proyecto, y un poco lo que se busca es que el reglamento no tenga ciertos bordes, si entiendo bien la preocupación de los senadores, y ahí tal vez lo que hay que mirar con más detención es la redacción que estamos haciendo respecto de el reglamento establecerá los criterios, y ahí perfectamente una salida que podría ser que se establecerá los criterios de magnitud y temporalidad,
que son las dos variables claves que entiendo que están en el marco de esta discusión, y teniendo criterios claros en el reglamento de temporalidad y magnitud, es poco probable que se dé esta figura que hemos mencionado de que esto afecte a los proyectos de mejora de un camino, que son muy puntuales, que pueden ser en general muy puntuales, pero si se trata de un megaproyecto, a lo mejor sí debería entrar, o viviendas sociales quedarían excluidas. Entonces, con algo de ese tipo, yo creo que se podría dar cuenta de las preocupaciones tanto de los senadores, que son tremendamente entendibles y legítimas, como del servicio. Muchas gracias, Ariel. Directora. Sí. Bueno, entiendo que también está definido, Presidenta, impacto significativo, y si el Ministerio considera que este entendimiento más restringido en relación con las tipologías se puede dar en el reglamento y en los decretos, va a estar bien. Nosotros, así como lo leímos, digamos, nos pareció, por eso con la prevención, nos pareció que se podía interpretar que el impacto significativo en ese contexto se podía entender para cualquier tipología. Y quería también, por su intermedio, comentarle también al senador Gaona lo que habíamos dicho en un comienzo, antes de que pudiera llegar, sabíamos que estaba en la sesión de la sala, de todos los esfuerzos que estamos haciendo por justamente dar mayor certeza a la inversión y a todos los actores que participan del sistema, en el sentido de ir restringiendo los espacios de discrecionalidad que tienen los servicios y, por supuesto, los organismos con competencia ambiental. Nosotros ejercemos la rectoría exclusiva, la rectoría técnica y exclusiva, y estamos sacando documentos, entre ellos un criterio de evaluación muy relevante en relación con la definición de impacto significativo para emisiones atmosféricas. Eso, señora presidenta. Gracias, directora. Le estaba comentando también al senador lo que había mencionado al inicio, pero bueno, me parece mejor aún, cierto, que lo mencione usted, pero al final del día todos apuntamos a lo mismo y a que la institucionalidad permita dar estas certezas, evitar estas discrecionalidades y que todos entendamos lo mismo. Y lo otro que estábamos conversando acá, los tres senadores que estamos presentes, es que nosotros no estamos hoy día convocados a votar, y yo en esto siempre trato de ser bien prudente de que ojalá logremos mayoría y siempre escuchando a todos. Es más, yo no sé si se había dado en otra comisión que objetivamente, ¿cierto?, estemos como colegisladores, porque me imagino que a todos nos interesa proteger zonas que ya están contaminadas, ya tienen un decreto de latencia o de saturación, pero que eso a su vez no impida el desarrollo de esas mismas zonas que normalmente están bien atrasadas si es que uno las compara con capitales regionales o con la región metropolitana. Entonces, yo al menos quiero hacer el siguiente resumen para ver si estamos todos entendiendo lo mismo, y de esa forma que nuestros asesores nuevamente puedan convocarse junto con los asesores del Ejecutivo para poder avanzar en el proyecto, que es el poder tener un concepto de impacto crítico que establezca, por último, a modo de ejemplo, cuáles son esos proyectos que no están siendo considerados. Uno podría incluso denominarlos aquellos de desarrollo social y comunitario, o aquellos de, bueno, ahí ya tendremos que pensarlo un poco más, pero insisto nuevamente, todos entendemos de lo que estamos hablando, y sí, también me gustaría que quedara expreso en el concepto, ya sea con la definición misma o directamente explicitando, por ejemplo, aquellos que dieron paso o que están considerados en el decreto de latencia y saturación para que una zona fuera decretada de esta manera. Y luego también estábamos hablando de los criterios. Ministra, le doy la palabra inmediatamente, porque en el caso de los criterios, nosotros creemos que por una cuestión de ordenamiento, por algo existen los reglamentos de las leyes, para que allí exista lo más específico, o lo específico, mejor dicho, o el mayor detalle, pero era Ignacio, si no me equivoco, quien decía: estamos de acuerdo en criterios como, ¿verdad? Y ponía algunos ejemplos, que esto pueda quedar establecido a modo general, por último, en nuestra ley, para que luego el reglamento evidentemente se pueda ceñir a la ley misma, y también considerando los decretos en una determinada zona que está declarada o decretada como latente o saturada. Entonces, ministra, le voy a dar la palabra y luego, a propósito de lo que yo dije,
la doy para quien desee tomarla. Muchas gracias, presidenta. Estoy un poquito preocupada de que se esté esperando de que uno en la ley pueda dejar claro qué tipo de proyectos todos entendemos a los cuales no nos estamos refiriendo. Porque realmente yo creo que eso lo conversamos largamente en la sesión pasada. Pueden haber muchos casos y tenemos muchas normas distintas y podríamos estar hablando de una zona que está latente o saturada por norma A, B, C, D, E o F. Entonces, yo creo que, como usted lo dice, de que tenemos que poner especial énfasis de no empeorar las condiciones de las personas que ya están afectadas y por lo tanto nos referimos aquí a tipos de proyectos que empeoren esa situación. Ahora, yo me podría imaginar de que en algún caso podría ser la construcción de algo, porque quizás estamos hablando de material particulado de 10 micrones y que estamos proponiendo construir un mega edificio, un mall o algo así, que durante un año va a aumentar las emisiones de material particulado. Entonces, en ese caso, sí estaríamos hablando de construcción. Pero por eso es que es muy caso a caso. Lo importante, y yo creo que el espíritu aquí es que no queremos empeorar la situación de manera crítica a personas que ya se están siendo afectadas en esa localidad, en ese lugar, en ese momento específicamente. Entonces, con tal que eso quede claro en el decreto, quizás con una frase más, dados los contaminantes que aparecen en el decreto o algo así, yo creo que estamos bien, pero creo que la expectativa de poder dejar específicamente afuera a uno o a otra cosa, creo que no me parece que la podamos abordar, sino que el espíritu, como la senadora lo ha dicho todas las veces, es que no empeoremos la situación de salud o de ecosistema, pero de salud, ¿verdad?, de las personas que ya están en una situación por la cual se declaró esta zona crítica o saturada, o sea, latente o saturada. Eso. Gracias, ministra. Ministra, yo antes de la palabra a Bruno, quiero decir lo siguiente. Yo soy autora de este proyecto, que a esta altura creo que es importante recordarlo con varios diputados, diputadas de la época y de manera bien transversal, pero porque acá hay que ser pragmático, o sea, y por algo tenemos a la directora y a su equipo presente, cuando en la definición que nosotros tenemos esos proyectos, y ya no voy a mencionar ni siquiera en materia de proyectos inmobiliarios o de carreteras o de obras públicas, sino que a lo que voy, proyectos que digan relación con la salud, la educación o el desarrollo, insisto, de obras públicas, y en nuestro concepto se están entendiendo todos por igual, o no hay un distingo respecto de lo que sí nosotros con el espíritu que hemos llevado adelante, este famoso espíritu del legislador, con lo que buscamos, con la idea matriz del proyecto, no se está logrando ese distingo. Entonces, insisto, vuelvo al pragmatismo, tenemos que darle una vuelta. Ahora, esa vuelta, que puede ser en base a criterios, que puede ser en base, insisto, no a decir un proyecto por la actividad misma, sino que con el objetivo del desarrollo del proyecto, como lo que acabo de decir, educacional, de salud, de desarrollo, pueda quedar de esa manera, nos permite a lo mejor sí someter a estos mayores requisitos a aquellos que dieron paso a que una comuna esté hoy día con un grado de contaminación a propósito de la latencia o la saturación. O sea, ese es un poco el mandato que desde esta comisión o a través nuestro, ¿cierto?, le vamos a entregar. Pero tenemos que tener algo que permita que el día de mañana el Servicio de Evaluación Ambiental, más allá de quien esté de turno, pueda interpretar lo mismo que nosotros estamos tratando de sacar a través de una idea matriz o a través de nuestro espíritu como legisladores. Y eso es lo que, claro, es lo más complejo en una tramitación legislativa, pero es lo que a mí al menos me importa, porque de lo contrario terminamos con leyes que son letra muerta o judicializados o
que no se cumple con el espíritu que hubo. Y eso es lo que no nos puede pasar. O sea, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo y contestes en lo que queremos, y por lo tanto en lo que no queremos, ¿cierto? Que recién lo conversábamos aquí en la comisión, pero yo quiero poner de ejemplo, no sé, Calama, Tocopilla, mi región, que han estado en esta situación. Cuando aparezcan proyectos de construcción de viviendas, o un proyecto para por fin tener, por ejemplo, un centro oncológico o incluso un hospital, dado que es una obra de mayor envergadura, no veo a nadie negándose a aquello, porque además son proyectos que en realidad vienen de la mano de poder mitigar, ya sea la contaminación misma del territorio como la salud de las personas. Entonces, pero no tengo ninguna duda también de que si en Tocopilla, antes de la ley que hoy tenemos y este acuerdo de ir dejando de lado las termoeléctricas o con fuentes fósiles, hubiésemos aprobado un proyecto post decreto de latencia en esa comuna, que hubiésemos salido todos a negarnos. Entonces, ese sentido común que plasma una norma a mí me parece que es un avance. Bruno. Está en silencio, sé que está hablando. Le dimos Disculpen, la ahora palabra a sí. Bruno, pero parece que está en silencio. Ahí sí. Ahí sí, disculpen. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Sí, una de las cuestiones que nosotros veíamos justamente es que en la práctica se está pensando mucho en los literales que puedan ser relativos justamente a construcciones, pero también hay que tener presente que la mayoría de los planes que hoy están y que son ya variados son por MP2,5 y MP10, y por tanto este proyecto ya no aplicaría a aquello, es decir, ya tenemos bastantes planes de contaminación y por tanto este periodo intermedio en el cual existe entre una creación de zona latente, saturada y este plan, este proyecto ya no aplicaría porque puesto que estos planes ya están en implementación y por tanto en todas estas regiones en cuales ya están funcionando estos planes, en primer lugar este concepto de impacto crítico ya no aplicaría, tampoco las otras cuestiones que están reguladas en este proyecto de ley. Eso en primer lugar como para también bajar algunos tipos de problemas que pudiera producir estos conceptos, porque ya son planes que están en ejecución. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también importante yo creo que es considerar que en cuanto a las observaciones que tenía el senador Gaona, que este proyecto de ley es un gran avance en el sentido de certeza jurídica, ya que se establecen criterios que van a estar ahora en un reglamento. Estos criterios, como también decía la directora del CEA, efectivamente ya están en guías, se están trabajando con los evaluadores, pero ahora nosotros pasaríamos entonces a tener criterios que están en guías de evaluación, a tener criterios que están específicamente para estos efectos en un reglamento, lo cual ya obviamente es un avance en cuanto a certeza jurídica, y además la envergadura del impacto se establecería también en el mismo decreto que declara la zona como latente saturada, en vez de que estos criterios queden establecidos por, como también la preocupación del senador Gaona, en un evaluador específico que evalúa un proyecto en específico. Por tanto, nosotros vemos como aquí, desde el punto de vista de la técnica regulatoria, se está pasando de tener políticas que son de, como sabemos, hay de tercer orden, segundo orden, de primer orden. Primer orden son las políticas públicas, segundo orden la normativa ambiental, y tercer orden ya sería el instrumento de gestión ambiental, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. En este caso también estaríamos subiendo estos criterios y esta en definitiva envergadura del impacto a través de porcentajes, umbrales, etcétera, etcétera, a un instrumento de segundo orden, como sería un decreto que declara una zona latente saturada. Entonces, de nuevo vemos cómo hay mayor certeza jurídica, como así también siempre se ha hablado de la planificación territorial. La planificación territorial también es un instrumento de segundo orden que permite mayor certeza jurídica también para las inversiones y, por supuesto, también mayor protección medioambiental para la ciudadanía. Por tanto, en conclusión, el proyecto en general, al contrario de lo que se está indicando, está dando mayor certeza jurídica para efectos de establecer, ¿cierto?, la envergadura en un decreto que declara la zona saturada, y también los criterios van a estar establecidos en el reglamento. Y en este sentido, también se conversó largamente también con los asesores de cada uno de los senadores el por qué no era posible establecer estos criterios en la ley.
ya que como sabemos nosotros, y se explicó también por Ariel en la sesión anterior, tenemos distintas normas que establecen distintos contaminantes con distintas, obviamente, efectos. Por ejemplo, las normas de agua tienen parámetros tan disímiles como pH, temperatura, sólidos suspendidos totales, sólidos segmentales, aceite y grasa, etcétera, etcétera, los cuales no es posible establecer de antemano cuáles van a ser los criterios para poder saber si ese contaminante en definitiva va a producir un impacto crítico, como se quiere señalar, o un impacto significativo. Entonces, por todas aquellas razones, nosotros entendemos que el concepto que actualmente se está proponiendo sería adecuado para este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Un segundo, que tenemos una conversación acá. Voy a dejar igual el micrófono prendido porque estamos hablando. Bueno, lo voy a decir. Bruno, a propósito de lo que tú decías de que los criterios no deberían, ¿cierto?, quedar en la ley, porque hay distintas normas que contemplan diferentes criterios dependiendo de la norma misma, de aire, de agua, en fin. Si entendí bien, me estaban indicando que uno podría en esta ley hacer referencia a esos criterios, a las distintas normas. Pero eso es lo que creo yo la autoridad hace normalmente, o sea, se remite a eso. Sí, claro, lo establece en el reglamento, pero queda al arbitrio de la autoridad de turno. Entonces, es decir, ¿cómo obligamos desde la ley a que efectivamente lo que se incorpora en el reglamento sea lo que nosotros queremos incorporar en cualquier cosa? Ese es el punto. A lo mejor sobre el punto, si lo entienden bien, le doy la palabra a la directora o a su equipo. Ahora ya estamos en el tema de los criterios, ¿verdad? Porque creo que respecto a la definición de impacto crítico, yo al menos recojo que ya sea con la actividad económica propiamente tal o el objetivo que persigue una determinada obra, proyecto o actividad, sí poder especificar algo de aquello en el concepto, porque lo contrario estamos entendiendo que con esta definición están, voy a decirlo así, todo en el mismo saco, o no se hace mayor distingo. Pero respecto de los criterios, que es como el segundo punto que tenemos a revisar en este segundo informe, ahí me gustaría darle la palabra a propósito de lo que estamos conversando. Disculpe, Presidenta, creo que no entendí muy bien. ¿Me puede especificar la pregunta? Sí, es porque el otro punto es, el otro punto, porque el primero era respecto a la definición misma de impacto crítico, ¿cierto? Y el segundo punto es, ¿qué hacemos con los criterios? Porque nosotros habíamos acordado que se dejaran establecidos en el reglamento, pero ha surgido la duda de que si en el reglamento podría quedar poco claro definido en virtud de cuál es el espíritu, la idea matriz de este proyecto. Y una mayor certeza para los legisladores podría ser dejarlo directamente establecido en la ley, siempre a modo de criterios, para que luego la autoridad competente pueda, en virtud de esos criterios, hacer la evaluación. Pero cuando estuvimos hablando de que quedara en la ley, es donde interviene Bruno y dice, en la ley no sería un buen espacio porque tenemos distintos criterios en virtud de las diferentes normas bajo el paraguas medioambiental, para también tratar de explicarlo de esa forma. Ahora, no sé si sobre lo que yo estoy diciendo antes de dar la palabra a la directora, el senador Gaona quería decir algo. No. Eso es más o menos, directora, lo que estamos tratando entonces de consultar, si estos criterios, en qué lugar mejor aún, y siempre entendiendo que ustedes como servicios son los que el día de mañana evalúan estos proyectos y por lo tanto hay alguna complejidad mayor que quede en uno u otro lado o donde podría no darse, y voy a volver a lo inicial de esta comisión, una certeza o darse mayor discrecionalidad, que es lo que todos no queremos. Sí. Bueno, Presidenta, como se está planteando, entendemos que, así como entendimos en su momento que podía interpretarse que no estaba excluida ninguna tipología, también pareciera que no está, que estas normas se aplicarían a cualquier tipo de norma de calidad, tanto de aire como de agua, como eventualmente de suelo, ¿cierto? Y en ese sentido, las normas son complejas
las normas no son solamente una cantidad de microgramos por metro cúbico, sino que también tienen referencias de tiempo, de exposición, y las normas según el componente que se trate son diferentes. Por lo tanto, si me permite, me parecería que puede ser más atingente que esa determinación técnica esté en la declaración de zona latente o de saturada bajo criterios que pueda establecer el legislador y también luego el reglamento, porque me parece difícil que como legisladores puedan llegar a establecer criterios que den suficiente certeza y que a la vez sean aceptados técnicamente. Por lo tanto, si me pregunta, digamos, mi opinión, me parecería quizás más correcto que eso quede entregado al Ejecutivo, esas precisiones técnicas, bajo ciertas reglas y principios que establece el legislador, porque son distintas las normas de calidad según los componentes. Es compleja la determinación de una norma de calidad. De hecho, es un área que es bien difícil de entender, a todos nos cuesta, digamos, porque no es un solo valor la norma de calidad. A lo mejor el Ministerio nos puede dar mejores ejemplos. Sí, no, gracias, directora. A ver, estábamos también conversando aquí mientras la escuchamos a propósito de lo que usted mencionaba, de que, y volvamos al ejemplo, que cuando tú tienes un decreto para una zona que vas a decretar, insisto, como latente o saturada, esa es la mejor instancia para decir que de aquí en adelante, y evidentemente a propósito de esta futura ley, que de aquí en adelante determinados proyectos en virtud de esos criterios van a tener una mayor exigencia, ¿cierto? Como primera cosa. Y luego en el reglamento mismo de esta ley también van a quedar establecidos criterios para ir en la línea, por lo demás, de lo que decretó una zona como latente y saturada. Ahora, volvamos a que estos criterios queden en la ley, en esta ley. En ese caso, estamos hablando de una certeza del punto de vista de que esos criterios consideren, como bien decía Bruno, los distintos criterios a propósito de las diferentes normas que hay en agua, aire, en fin, pero remitiéndolos a la ley, porque si dependemos solo de los reglamentos, claro, lo voy a decir así, es de más fácil modificación, ¿verdad? O interpretación. En cambio, quien quiera modificarlo tendría que nuevamente ir a la ley para que opere de esa manera. No sé si me explico. Eso, si es que se toma la alternativa de que estos criterios queden en esta ley. Pero insisto, a mí, por la conversación que estamos llevando a cabo, incluso sin ir a la ley o al reglamento de lo que estamos discutiendo, la mejor instancia o la instancia más adecuada, no sé si la mejor, pero la más adecuada, para mí al menos es evidente que es la que decreta, es el decreto, ¿cierto?, que declara una zona latente y saturada, porque allí es donde vamos a decir, decreto una zona latente, de aquí en adelante y en virtud de esta ley que estamos acá discutiendo ahora, van a ser los criterios, ¿cierto?, para exigir o no mayores consideraciones en el estudio de un proyecto. Sí, nos quedan pocos minutos. Voy a dar la palabra nuevamente a quienes están conectados y luego vamos a tomar un acuerdo. Ariel. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. La propuesta del Ejecutivo tiene que ver con que se pueda mencionar en el inciso, se puede hablar de inciso segundo dentro de una letra, de la letra CABIS, pero sería que el reglamento establecerá criterios en magnitud y temporalidad específicos que permitan establecer la extensión del impacto crítico. Esta propuesta tiene que ver con que en base a la experiencia del SEA, la racionalidad que ha habido en la corrección de los proyectos sería esas las familias de criterios que deberían utilizarse, que no, de tal manera que se produzca este orden, ¿cierto? Y que estos criterios luego de umbrales lo suficientemente altos para que el grueso de los proyectos entren al sistema y se evalúen adecuadamente. Entonces, nosotros creemos que con eso se puede responder a la inquietud. Empezar a desagregar en criterios más finos, nosotros no imaginamos cómo podría ser en la ley, la verdad, porque, como hemos señalado, son muchos factores muy, muy técnicos, incluso dentro de un mismo contaminante. Por ejemplo, MP 2,5 en norma anual
tiene un ámbito de acción o de efectos, y la misma MP2,5 en norma horaria es otro efecto totalmente distinto. Entonces, un poco para allá va la propuesta nueva nuestra. Sí, estamos hablando acá de que estamos de acuerdo aquí en lo siguiente, o sea, que efectivamente como bien tú dices también, un inciso, ¿cierto? Una parte de nuestra ley remita a que los criterios son los establecidos en el decreto de la tensaturación, los establecidos en el reglamento, de esta misma ley, y los establecidos en las distintas normas y vamos nuevamente, agua, suelo, o sea, algunos podrían decir, está de más, porque quien observe va a ir precisamente a estas normas, pero yo sinceramente prefiero que quede expresamente establecido que los criterios a revisar son los contemplados allí, a que no quede y que cada uno busque por distintos lados. A ver, si no tiene otra solicitud de palabra la directora o su equipo, bueno, o alguien presente, prefiero dar la palabra primero. No sé si directora, me gustaría decir algo más para ir finalizando, o alguien de su equipo. No, señora presidenta, por ahora está bien, muchas gracias. Entonces, vamos a acordar lo siguiente. Que ahora sí me parece importante acordarlo, porque no lo habíamos hecho para esta instancia, pero acordar que votemos el próximo lunes. No nos olvidemos que mañana no tenemos sesión porque le dimos nuestro espacio a la Comisión Unida de Recursos Hídricos. Y durante esta semana le pedimos, ¿cierto?, a nuestros equipos, junto con los abogados del Ministerio, que avancemos en esta línea, es decir, un concepto de impacto crítico, estableciendo ciertos criterios para dejar más claramente establecido a qué proyectos nos referimos y a cuáles no, pero a modo de el impacto de la actividad económica, como yo decía, cierto, de educación, salud, en fin, y el definir cuáles son los criterios a considerar para que luego el sistema de evaluación ambiental o demás autoridades puedan remitirse a aquellos y tomar una decisión. Y le quiero dar las gracias nuevamente a la directora, a todo su equipo, que nos hayan acompañado en esta discusión, en esta comisión, porque nos parece súper importante, insisto, que saquemos una ley que no quede ni como letra muerta, ni ni que sea interpretada más allá de lo que buscamos. Así que muchas gracias por el tiempo, y si es que no hay alguna palabra de los senadores, entonces sí, el senador Gaona, después voy a dar por finalizada la comisión. No, puede ser algo que no tenga nada que ver con esto, y en realidad una petición que si podemos solicitar al Ministerio de Medio Ambiente los detalles de la declaratoria de Santuario de Naturaleza del río Saso de Montepatria. Fundamentalmente los polígonos que delimitan el santuario. Si me pudiese llegar el expediente completo, los polígonos sobre todo, y el plan de manejo o cuáles son cómo continúa con el plan de manejo, porque evidentemente nada sacamos con declarar santuario de naturaleza y después no somos capaces de conservarlo. Entonces, quisiera saber también cómo va ese tema cuáles son las directrices que se dan para el plan de manejo de ese santuario de naturaleza del río Saso, que queda al interior de Montepatria, por ahí por la zona del pueblo del Maitén, de los Maquis, perdón, hacia arriba, hacia la cordillera. Esto expresa petición de los vecinos de la comuna de Montepatria. Ok, senador, así se hará. Senador Durana. Dado que estamos en las solicitudes, pasa que el gobierno lleva meses sin decidir nombre para tribunales ambientales. Eso está sucediendo en los tribunales de Antofagasta, que tiene directa relación en Santiago. Entonces yo quisiera evaluar a la comisión si podemos mandar un oficio ya para que nos informen en qué van los procesos y cómo finalmente se pueden nombrar estos antecedentes que son importantes para los tribunales ambientales en regiones. Ok, eso lo vamos a recoger y mandémosles desde la comisión un oficio, gracias, a la ministra, aprovechando que también están sus asesores presentes, y a mí me gustaría que fuera con copia a la presidencia, sí, exactamente.
Bueno, directora, a su equipo y a todos los presentes, muchas gracias por su tiempo, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped. Gracias, chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.